Gracias, señor ministro. Pregunta don Antonio Rodríguez Esquerdo. Tiene la palabra su señoría. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, ¿por qué pretenden ustedes, el Gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular, que todavía le sostiene, por qué pretenden encarecer los créditos hipotecarios? Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, no sé a qué se refiere. Le voy a dar simplemente un dato. Según los datos del Banco de España, el tipo de interés hipotecario promedio en tasa anual equivalente es hoy medio punto más barato que en 2011. En segundo lugar, como usted sabe también, la mayoría de las hipotecas en España están referenciadas al Euribor, que están en mínimos históricos. Por lo tanto, no sé a qué se refiere su señoría. Muchas gracias, señor ministro. Senador Rodríguez Esquerdo. Bueno, pues lo intentaré explicar, señor ministro. Llevan muchos años, muchos meses mintiendo a los ciudadanos, incluso en esta misma Cámara hace un mes. También les mintieron, por lo tanto no jueguen con esto. Desde el próximo noviembre, y usted lo sabe, el Banco de España va a hacer desaparecer los IRPH de las cajas, bancos y CECA. Y ustedes van a aprobar, mañana sin ir más lejos, un régimen que va a alargar la agonía de más de 1 millón de familias españolas. Lo van a hacer a través de una ley, la ley de emprendedores, donde cuelan extravagantemente una propuesta calculada que va a regular un régimen de transición de préstamos hipotecarios que entonces a partir de ahí serán más abusivos y más manipulables. ¿Y por qué hacen esto? Para beneficiar a las entidades financieras únicamente y a la par perjudicar y agravar la vida de cerca de 4 millones de españoles. Ustedes, señor ministro, van a dejar de publicar 3 índices y lo van a sustituir por una difícil fórmula que pueden, y así lo harán, manipular los bancos. Ustedes están asumiendo únicamente las propuestas de las entidades financieras. Con un único IRPH entidades, usted lo conoce, y su retorcida fórmula, los bancos van a endurecer las condiciones de los préstamos y así se van a encarecer los créditos hipotecarios y se les dará un golpe demoledor, como le decía, a más de 1 millón de familias españolas. Les pondrán a esas familias más cerca del precipicio, les degradarán más y también se degradarán más las economías familiares. Los bancos, señor ministro, les han vuelto a pedir ayuda, tienen escasa actividad, hay baja rentabilidad en el crédito, caen los ingresos financieros, el negocio bancario está un poco a la baja y ustedes rápidamente salen en su ayuda, para que los señores banqueros recojan pronto esos nuevos frutos. Ustedes van a decir que no suben los créditos, que los hipotecados incluso van a tener una carga parecida a la actual. Eso es falso, señor ministro. Esto no les pasará ni siquiera a los hipotecados que tengan un índice sustitutorio de Euribor más 1, porque entonces los bancos, con esa difícil fórmula, les aplicarán un diferencial y, por tanto, esas familias tendrán que pagar más. ¿Y qué es lo que van a conseguir ustedes? Que el cóctel se sirva frío, poco crédito y caro, descenso del poder adquisitivo, subida de los intereses, se agita todo esto un poco y habrá más familias desahuciadas de sus viviendas y menos pagos de hipotecas. Hoy es imposible encontrar en el mercado diferenciales por debajo del 2%. Apenas hace 3 años, que por cierto gobernaba el señor Zapatero, se lo digo para que no le citen por eso de la herencia, se lo recuerdo yo. En 2010 se encontraban al 0,40 y las hipotecas medias se comercializaban al Euribor 0,40 y hoy al Euribor más 2,93. Ustedes, por lo tanto, no pretenden abaratar las hipotecas, sino todo lo contrario. Aprueben ustedes, si tienen la oportunidad, un régimen transitorio. Termino ya, presidente. Un régimen transitorio, como lo solicitó el Grupo Socialista o como lo han hecho los afectados por la referencia hipotecaria o Stop Desahucios o ADICAE o SENDIAC en Euskadi, y conseguirán que esa misma hipoteca no se incremente, sino que se rebaje. Aprueben un régimen transitorio justo, sin alargar más la agonía de 1 millón de familias afectadas. Van a perder otra oportunidad más para mejorar las hipotecas, aliviar la carga de los consumidores y mejorar la vida de los que están más próximos a la situación de insolvencia. Termino ya. Estos, los que están próximos a la situación de insolvencia, con ustedes siempre pierden. Pero con ustedes, la banca siempre gana. Muchas gracias. Muchas gracias, señorías. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, una primera cuestión que seguro que usted sabe y que no sé por qué no ha comentado. ¿Sabe usted cuál es el origen de la desaparición de este índice? Una norma del Gobierno anterior. Decidió la desaparición del índice el Gobierno anterior.
como en otras muchas situaciones, como el tema de las preferentes, como el tema de los desahucios, como el tema en general de la situación económica, pues hemos tenido que hacer frente a una decisión que simplemente creo que por coherencia usted debería haber considerado. Pero una vez dicho esto, el cambio que ha introducido el Gobierno no va a producir la más mínimo encarecimiento de ningún tipo de hipoteca. Señoría, por un lado, en aquellos contratos que tuviera pactado un índice alternativo al que desaparece, se aplicará este índice, siendo en la mayoría de los casos el Euribor. Eso en primer lugar, señoría. Por otro lado, para los contratos en los que no se ha fijado un índice alternativo, se ha buscado una fórmula lo más neutral posible, buscando la estabilidad y, sobre todo, que no encarezca ninguna hipoteca. Es absolutamente neutro. En estos casos se aplicará el IRPH medio de todas las entidades, al que se añade un diferencial, que es el promedio de la diferencia entre el IRPH que desaparece como consecuencia de la decisión del Gobierno anterior, desde la fecha de otorgamiento del contrato, y el nuevo índice en la fecha en la que se produce la sustitución del tipo. Señoría, de esta forma se da solución a los afectados por la desaparición de este índice, que fue una decisión del Gobierno anterior, y este Gobierno ha tenido que implementar de la forma más neutra posible. Compartirá conmigo, señoría, porque usted sabe de leyes, que no puede intervenir el Gobierno en decisiones que libremente han fijado las partes de forma absolutamente libre. Lo que sí puede, y así hemos hecho, es garantizar la transparencia en los contratos, asegurándonos de que existe pleno entendimiento y consentimiento de las partes afectadas. En definitivas cuentas, señoría, este es el único Gobierno que sabe usted que en los últimos años ha tomado medidas efectivas de protección a los deudores hipotecarios. Hemos aprobado la creación de un Código de Buenas Prácticas que ha propiciado más de 1.200 reestructuraciones ya de deuda hipotecaria, más de 400 daciones de pago. Se han paralizado, señoría, alrededor de 1.500 lanzamientos. Se ha creado un fondo social de casi 6.000 viviendas, de los cuales ya se han utilizado 600. Hemos limitado, señoría, determinadas cláusulas abusivas como los intereses de demora, y hemos pedido al Banco de España que vigile el cumplimiento de la sentencia relativa a las denominadas cláusulas suelo. En definitiva, señoría, con todas estas medidas se ha buscado un equilibrio entre la protección del deudor y la seguridad jurídica de nuestro mercado hipotecario. Y en el caso del IRPH, vuelvo a repetir, decisión del Gobierno anterior, lo que ha hecho este Gobierno es, con equilibrio, aplicar con neutralidad un índice que desapareció como consecuencia de la decisión del Gobierno anterior. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Pregunta de don Jesús Martín Rodríguez.